Muchísimas gracias por la introducción y, como les dije, por la invitación. Bueno, vamos a acceder a mostrar la pantalla para darle inicio a lo que es la plática del día de hoy, que es los pilares de la ergonomía dental y los beneficios ergonómicos del microscopio dental y de la alta magnificación en nuestra práctica. La vida es, como sabemos, una jornada intensa, una jornada hermosa, pero depende de nosotros qué tan hermosa y qué tan extensa y qué tan profunda la podamos hacer, ¿no? Pero yo creo que el núcleo de todo tiene que ser la pasión. Entonces, la pasión, por ejemplo, en lo personal, ha ido guiando mis pasos a nivel profesional también. Y todo empezó cuando hice mi especialidad en Argentina, y me enamoré tanto de la especialidad como del microscopio. Y empezó por mi mucha curiosidad por el microscopio, y uno de los beneficios del microscopio, con el paso de la utilización del microscopio, fue la ergonomía, ¿no? Como ampliaremos en el día de hoy. Esto fue llevándome, a través de la curiosidad, a profundizar mis conocimientos en esta disciplina, que como endodoncista me sacó de mi diario vivir dentro de la oficina. Como endodoncistas, nuestra vida está confinada a las paredes internas de una oficina, de un consultorio, de la boca del paciente y luego de los conductos a nivel del diente. Y la ergonomía me fue sacando, más bien amplió mi visualización, amplió mi perspectiva de cómo ejecutaba mi profesión. O sea que logré mutar y cambiar de alguna manera la forma en cómo empecé a trabajar y cómo empecé a relacionarme con el microscopio, y me fue llevando a estas distintas certificaciones que el doctor mencionó, hasta pues lanzaron el libro primero en español en el 2020 en la Argentina, editado y lanzado en Argentina por Editorial Ascune, y luego lo traduje y lo presenté a Quintessence Publishing en Chicago y le interesó el libro, y pues desde el 2023 este libro en inglés, mucho más avanzado, mejor editado, mucho más informado que el del 2020, está circulando, gracias a Dios, en todos los continentes, y gracias al poder de llegada de Quintessence Publishing. Entonces, mucho de lo que veremos en el libro está incorporado en esta plática. Actualmente soy el presidente de la Academy of Microscope and Haze Dentistry de los Estados Unidos, que básicamente es la Academia de Microscopía Dental de ese país, y es mi segundo periodo como presidente, y me gustaría invitarlos a que nos acompañen en este 2025 en San Diego, California, del 12 al 14 de septiembre, en la hermosa ciudad de San Diego, en La Joya, básicamente. Y vamos a tener certificaciones, vamos a tener hands-on, vamos a tener de forma multidisciplinaria muchos temas y muchos procedimientos ejecutados bajo el microscopio por dictantes que vienen de todo el globo terráqueo, ¿no? De todos los continentes prácticamente. Entonces, muy interesante, y la hacemos en conjunto con the Western Society of Periodontology, y hemos hecho ya esto por tercer año consecutivo, y la verdad que nos ha ido muy bien porque ampliamos el compás entre este grupo, y hacemos la sinergia con nuestro grupo de microscopía. Así que invitados, quien quiera más información me puede contactar, y yo encantado de que compañeros latinoamericanos estén presentes allí, y que también siempre tienen las puertas abiertas para desenvolverse con nosotros en la academia, que siempre son bienvenidos, el talento de todas partes del mundo. Y en Latinoamérica nos sobra eso, ¿no? Entonces vamos un poquito a aterrizar al microscopio dental. No se puede concebir la ergonomía dental sin el uso del microscopio dental. Los beneficios que conocemos, y más como endodoncistas, donde ya está sumamente establecido y obligatoriado, digamos, el uso del microscopio, es la magnificación, la iluminación y la capacidad de documentar en vivo nuestros procedimientos. Más sin embargo, el beneficio principal es la ergonomía, porque la ergonomía nos va a proveer la salud necesaria para poder potenciar las otras tres beneficios del microscopio dental.
Si observamos estos 3 videos que le voy a compartir, son videos que me envían dentistas. Por ejemplo, el de la izquierda, el primero que vamos a observar, fue enviado desde Melbourne, Australia, y los otros 2 de distintos estados de Estados Unidos. Y son los cursos virtuales que yo doy regularmente dentro de la academia. Y hacemos los correctivos y hacemos un reporte de strengths, opportunities y estrategias para mejorar el uso del microscopio y las prácticas de trabajo, ¿no? Entonces, si observamos el primer video, vamos a observar que el dentista está utilizando el microscopio con una postura de cabeza hacia adelante, y también dentro de la plática vamos a ver qué es lo que yo observo en este tipo de videos que me envían los participantes. Estoy viendo cómo está sentado, qué tipo de silla está utilizando, cómo está el asistente ayudando, cómo se está posicionando el asistente, dónde tiene ubicado su bandeja, el alcance horizontal, los movimientos que está haciendo. Entonces, no es solo el trabajo que él está haciendo en la boca, sino los movimientos y cómo los hace y por qué los hace y cuándo los hace y cómo lo acompaña el asistente. En el segundo ejemplo, podemos observar cómo el dentista se posiciona alejado de las 12 reloj, por ejemplo, cómo utiliza también con cabeza hacia adelante, no está respetando la postura neutral, y tienen la mejor tecnología para poder proteger su cuerpo mientras trabajan, pero lo que falta ahí es la adecuada información para que utilicen la herramienta de excelencia de una forma excelente. En el tercer caso es un poco más crítico el asunto. Podemos observar cómo subutiliza, disculpen, la herramienta, cómo subutiliza una muy buena silla ergonómica y cómo subutiliza a su asistente por vicios posturales y vicios de práctica de trabajo. Entonces, vamos a analizar estos errores y ustedes van a entender al final de esta plática, si ustedes mismos lo están haciendo, por qué pueden estar cometiendo esos errores. Y está basado básicamente en el entendimiento de los pilares de la ergonomía dental, el cual, el primero de todos, es el microscopio óptico operatorio. El segundo pilar podría ser la silla del operador ergonómica, la asistente dental o odontología a 4 manos y el conocimiento de la biomecánica del cuerpo humano, que yo le llamo el eslabón perdido. Entendiendo estos 4 pilares e incorporándolos a nuestra práctica dental, vamos a tener un flujo ergonómico totalmente en el rango del 100%. Si tenemos 3 y nos falta 1, el rango y el flujo de ergonomía en nuestra práctica privada o profesional nunca se va a dar al 100%. Así que es muy, muy crucial que estén presentes los 4. Como les mencioné, esta información está en el libro Ergonomics Applied to Dental Practice, que lo pueden conseguir en Quintessence Publishing, y aquí está el link para que puedan, si gustan, adquirirlo. Es sumamente fácil de leer, la información es muy sencilla y es muy práctica para aplicar, digamos, ¿no? Entonces vamos a entender qué es ergonomía. Ergonomía es la disciplina que ajusta el trabajo al trabajador y no lo opuesto, ¿ok? Cuando nosotros nos enseñan en la escuela dental, no nos enseñan a que ajustemos todo lo que utilizamos a nuestras manos y a nuestro propio confort, ¿ok? Entonces la ergonomía se encarga de enseñarnos a través de la antropometría, de la fisiología, de la anatomía, a través de la psicología, cómo orientar el trabajo hacia nuestro propio confort y hacia nuestra propia salud. Pero lo que pasa es lo siguiente: cuando empezamos a aprenderla, una vez ya habiendo pasado por las etapas de educación en la escuela dental, salimos de allí con vicios y con hábitos que son difíciles de erradicar. Y por eso es que yo menciono que la ergonomía es enfrentar a la zona de confort, porque muchos de los participantes de los congresos, cursos y de los dentistas, inclusive endodoncistas, salidos de universidades muy costosas en Estados Unidos, vienen con los mismos vicios posturales y de prácticas de trabajo, y para poder arreglarlo o mejorarlo se necesita de que individualmente la persona
desee salir de esta zona de confort, atravesar esta zona de miedo, enfrentar o encarar la zona de aprendizaje para poder alcanzar la zona de crecimiento. Se lo dice a alguien que pasó por todas estas etapas para poder dominar el microscopio de la forma como lo hacemos hoy en día. Entonces vamos a remover ciertos mitos que abrazan a la ergonomía y al microscopio dental. El primero de todos es que el microscopio es solo para endodoncia, lo cual es un mito absurdo. ¿Por qué? Porque el microscopio nos permite ver más, mejor, para poder hacer más y mejor. Y eso no es exclusivo del endodoncista. La odontología, en líneas generales, demanda precisión y demanda información visual y demanda iluminación. Eso es para todos, porque la precisión más o menos es lo mismo. El beneficio del microscopio principalmente es la magnificación. Y eso es otro de los conceptos que, si bien es cierto, no es del todo cierto, porque el principal beneficio es que si tú lo utilizas bien, si usted lo utiliza correctamente, la postura neutral te va a permitir trabajar más, mejor y siendo más productivo, protegiéndote más para que puedas trabajar de una forma prolongada y disfrutar de tu carrera. Muchas de las personas que realizan nuestros cursos allá en los Estados Unidos y en Latinoamérica, muchas veces buscan este curso, buscan aprender a utilizar el microscopio porque ya están en un problema serio de dolor musculoesquelético o muchas veces habiendo pasado por hernias de lumbares o de cervicales, ¿no? Y otro de los mitos es que la ergonomía es solo postura. La postura es solo uno de los parámetros y factores que la ergonomía se encarga de corregir o observa y analiza. La ergonomía está compuesta por muchas otras cosas más. Es como un rompecabezas en donde empiezas a encajar todas estas piezas para hacer un solo bloque que te lleva a la salud, el confort y la eficiencia en el que trabajas. Estamos haciendo mucha escritura y mucho hincapié en la literatura con respecto a estos temas. Esta es solo una de las publicaciones que ha salido. Esta es la revista Dental Economics. También escribo muy frecuentemente para la revista Decisions in Dentistry sobre temas relacionados a la ergonomía, a la microscopía, a las lupas ergonómicas, a factores humanos relacionados a la odontología, que son temas que a mí me apasionan y pues que estudio con mucha frecuencia, con mucha profundidad, porque me apasiona muchísimo. Entonces, como les expliqué, la ergonomía no es solo postura. Cuando hablamos de ergonomía, tenemos que pensar en un diseño de trabajo que se centralice en el humano, un enfoque que sea holístico, que observe muchos detalles para que la ergonomía pueda ser aplicada en la odontología. A grosso modo, si nosotros vemos o hacemos imaginémonos que vemos la punta del iceberg fuera de la superficie del agua, lo que vamos a ver en nosotros o sentir en nosotros es cuánta salud, cuán eficientes somos, cómo nuestro flujo de trabajo, si es ininterrumpido o fluido o interrumpido, o qué tal es la armonía en nuestro consultorio. Eso es lo que nosotros vemos, sentimos y percibimos, ¿no? Pero debajo de la superficie del iceberg, del agua, está este grosor de qué sostiene todo lo que está arriba. La tecnología de la cual disponemos, entre ellos el microscopio, la silla ergonómica, la biomecánica del cuerpo humano, cuál es la postura, qué tan conscientes somos de las posturas y de los movimientos que nosotros ejecutamos en nuestro diario vivir en la oficina, cómo es la organización en la oficina, cómo colocamos a los pacientes y qué parámetros utilizamos para agendar a nuestros pacientes, los tiempos de receso, de estiramiento que son sumamente necesarios y que nadie nos enseña, y el diseño del trabajo, selección de trabajo, la selección de nuestro asistente, cómo entrenamos y preparamos a nuestro staff para nuestro propio confort. Si nosotros estamos confortables, el trabajo va a quedar mejor a nuestro paciente, que a la larga es lo que se busca, ¿no? La optimización de nuestra performance en nuestros trabajos de nuestros pacientes. Y factores personales que tenemos que tomar en cuenta como profesionales de élite que somos, porque los ejecutamos, los que estamos en la ciencia de la salud y que realizamos procedimientos en un paciente, somos profesionales de élite y como los atletas de élite tenemos que tener
un rigor en nuestro cuidado personal, en las cosas que utilizamos, en las tecnologías que utilizamos y en nuestras técnicas de performance. Eso tiene que ser totalmente considerado para entonces dominar el entorno de trabajo. Los hechos son de que 2 de 3 trabajadores de odontología experimentan dolores musculoesqueléticos y que este dolor usualmente inicia en la escuela de odontología, especialmente, según la literatura, después del 3er año, que es cuando empiezas a meter más mano, digamos, ¿no? En la espalda, el cuello, el hombro, las muñecas son las zonas musculoesqueléticas mayormente afectadas o más críticas, y las tasas de dolor musculoesquelético en dentistas superan el 80%, según diversos estudios. Entonces, el hecho es que este problema empieza en la escuela dental. Si vemos la literatura, este trabajo de Rising en 2005 o este un poco más novedoso en el 2020, realizado en una universidad hospital en Gran Bretaña, más del 70% de los estudiantes experimentan dolores musculoesqueléticos en las estadios iniciales de la educación, ¿no? Entonces, desde aquí es donde arrastramos los vicios de trabajo, los vicios posturales, y podemos verlo. Estas son 2 imágenes en tiempo real que tomamos cuando hicimos algunos entrenamientos dentro de estas universidades, en Louisiana State University y en University of Pennsylvania, donde podemos ver, por ejemplo, todas las posturas de estos estudiantes en el área preclínica. En UPenn vemos también cómo los estudiantes realizan este contorsionismo corporal al intentar realizar las tareas sin ningún tipo de supervisión o sin el conocimiento de los profesores para corregir estas situaciones. En ese congreso de UPenn hicimos en simultáneo un entrenamiento de microscopía y pueden ver cómo el dentista que estaba realizando el curso de ergonomía estaba realizando las tareas, aún siendo en simulación y sobre una mesada, en una posición neutral, en una postura neutral correcta. Entonces, esta es la realidad y algo tiene que cambiar. El objetivo personal mío de vida actualmente, lo que me mueve la brújula, lo que me enciende la llama por dentro, es intentar colocar un currículum de ergonomía en alguna universidad dentro de los Estados Unidos para que eso se riegue dentro de Estados Unidos y se pueda tomar el modelo y obviamente que también en Latinoamérica podamos adoptar esta conciencia en la importancia de la ergonomía y la enseñanza, ya que los problemas están, la evidencia está, y pues también estamos haciendo varios research en Estados Unidos con respecto a este tema en los estadios iniciales de educación continua para sustentarlo con más evidencia científica, ¿no? Entonces, la odontología, el ojo desnudo, va a provocar definitivamente este tipo de práctica dental, este tipo de posturas totalmente inadecuadas que promueven toda esta tasa de dolores musculoesqueléticos ya mencionadas, ¿no? Y eso se debe a la línea de visión, porque esta afecta la postura y afecta la actividad muscular y afectan también estas posturas estáticas prolongadas sentados, que son antinaturales para el cuerpo humano, ¿no? Entonces, los efectos de la línea de visión afectan en gran escala al sistema musculoesquelético. Pero los problemas posturales en odontología, al ojo desnudo, se deben a la capacidad limitada del ojo humano y a la resolución del ojo humano también limitada. Y sumado a esto, las distancias de trabajo ojo-boca. Entonces, como tenemos una capacidad de visión y de resolución limitada, para poder enfocar dentro de la actividad que vayamos a hacer en un diente, tenemos que acercarnos para poder enfocar. Entonces, si sumas estas 2 cosas, ese es el problema postural que experimentan los dentistas. Y también hay un concepto que tenemos que entender, que la información visual se puede corregir y que lo sabemos porque quienes trabajamos con el microscopio podemos discernir la diferencia en información gigantesca que tenemos cuando utilizamos el microscopio en sus distintos pasos
comparado con un lupas o con el ojo desnudo. Por ejemplo, el trabajo de mi gran amigo Glenn Van Ass de Canadá, publicado en el 2013, hizo unas tablas maravillosas de la comparación de la información visual y de la resolución de los humanos, comparando lupas de 2 por, 3 por, 4 por, digamos, con el paso bajo, medio y alto del microscopio. Y solo por nombrar uno, con el microscopio al máximo aumento podemos ver 400 veces más, obtener más visión, más capacidad de información visual que al ojo desnudo, o por ejemplo podemos ver 100 veces más que comparado a las lupas al 2 por. Igual cuando comparamos la resolución con los distintos tipos de poderes de lupas, ojo desnudo y un nivel bajo, medio y alto de magnificación con el microscopio, podemos ver que la resolución se va haciendo más precisa. La resolución es la capacidad de los humanos de detectar dos puntos que se encuentran cerca como separados y no mezclarlos. ¿Okay? Entonces la resolución también se ve mejorada con los distintos pasos de magnificación. Entonces, la corrección de esta información visual con el microscopio es gigantesca, ¿no? Y la magnificación ha ido evolucionando. ¿Estamos de acuerdo? Todos aprendimos, ya por cuestiones también financieras, que cuando empezamos nuestro camino no podemos hacer una gran inversión en el microscopio. Entonces pasamos y utilizamos lupas convencionales. Ahora, actualmente, de hace unos años para acá, encontramos las lupas ergonómicas y, obviamente, el microscopio dental. Si pueden ver esas dos imágenes de la derecha, podrán ver que las lupas ergonómicas y el microscopio dental proveen las posturas neutrales que más adelante las voy a describir. Y si las observamos aquí en el video, podremos ver mi postura con estas lupas flip-up prismáticas. Mi cabeza está totalmente hacia adelante. Si observamos el video número 2 con las lupas ergonómicas, ya estoy utilizando las lupas con una postura neutral. La postura neutral básicamente de la cabeza es oreja alineada con el hombro. Aquí ya tú vas a tener un alineamiento entre las cervicales y toda la espina dorsal, ¿no? Y con el microscopio ni se diga, ¿no? Ya sabemos que utilizado correctamente vas también a lograr esa postura neutral que siempre se evalúa de lado. La oreja está alineada con el hombro y el hombro está alineado con las caderas. Así que ha habido una evolución en los componentes de magnificación, en los tipos de magnificación, pero siempre orientadas a que se utilice de forma respetando la postura neutral del operador. Entonces, si vemos los factores de riesgo presentes en odontología para el desarrollo de desórdenes musculoesqueléticos, el primero que está es la postura estática prolongada, que vamos a mencionar el impacto que tiene tan nocivo en el cuerpo humano, la inadecuada luz, el posicionamiento inadecuado, los movimientos repetitivos que ejecutamos los profesionales en odontología cuando no somos conscientes de ellos. Una vez conscientes, puedes dominar el 85% de esos movimientos desechos que podríamos evitar. Músculos posturales débiles, el estrés mental, flexibilidad pobre, el equipamiento no bien ajustado, o simplemente mal seleccionado, fuerzas excesivas y sobre todo, y una muy importante, la desorganización administrativa. Actualmente estoy metiéndome mucho en la parte cognitiva, organizacional y de performance del trabajo, que es ahora lo que más me está apasionando, porque los componentes físicos y cognitivos se retroalimentan de forma positiva o negativa dependiendo cómo lo apliques. Entonces, cuando hay postura estática prolongada, es decir, cuando pasamos, por ejemplo, más de un minuto en la misma postura, digamos, la circulación va a verse afectada, por ende va a haber más presión dentro del músculo que va a aumentar, y la llegada del oxígeno y nutrientes a los músculos también se va a ver afectada, causando fatiga, lo cual va a provocar un círculo vicioso después que puede llevarnos hacia el espasmo, hacia el dolor
lo que hace la mayoría de las personas es tomarse una pastillita, un relajante, van al quiropráctico, vuelves a la práctica y a los 2 días te encuentras con la misma situación, porque no se está atacando el fondo de la postura estática y la combinación de factores que vemos acá, que son factores primarios de riesgo para el desarrollo de desórdenes musculoesqueléticos. Obviamente está la postura, la repetición, el contacto por estrés, vibración, fuerza, pero en cuanto a postura y repetición, que son los que más vemos en odontología, los factores de riesgo que modifican es cuánto tiempo permaneces en esa postura, con qué frecuencia haces esa mala postura y con qué intensidad. Este es un video, estamos haciendo una investigación en la Universidad Europea de Madrid y fueron enviados hacia mí para el análisis y, por ejemplo, estas son las prácticas convencionales de endodoncia, se realizó en el departamento de endodoncia en la especialidad y así están trabajando con estas posturas los estudiantes con este tipo de posturas pero tan alejadas de las posturas neutrales y es por eso que tenemos esta alta tasa de dolores musculoesqueléticos. Si revisamos la evidencia epidemiológica, esta es de la NIOSH, que es una institución de los Estados Unidos que verifica la salud y la seguridad en los distintos trabajos, una institución gubernamental que crea estos estándares. En su evidencia epidemiológica, las posturas estáticas, la repetición, la fuerza, están implicadas y la combinación de ellas en las grandes desórdenes musculoesqueléticos en cuello, hombros, codos, el túnel carpal, las muñecas y en la espalda baja. Entonces, todos esos componentes de repetición, fuerza, posturas estáticas, posturas incómodas, están presentes en la odontología, porque este examen o este registro epidemiológico no estaba incluido en profesiones como odontología, porque no está, como les explico, no es obligatorio, no es obligatorio por parte del gobierno este tipo de controles en la odontología. ¿Cómo podemos prevenir el impacto de la postura estática prolongada? Realizando estiramientos, recesos programados, movimientos, todo programado. Yo cada 20 minutos con el timer en mi teléfono, cuando suena, yo sé que tengo que o detenerme o estirar o moverme para prevenir ese impacto de la postura estática prolongada que te bloquea esa llegada del oxígeno a través de la sangre a los distintos componentes musculares y si no lo realizo, la fatiga va a estar más cerca. Y si me fatigo, el impacto sobre mi procedimiento va a influir. Entonces, estos 5 estiramientos que ustedes pueden ver acá son los 5 estiramientos que yo realizo y que recomiendo para las zonas más álgidas que tenemos en los dentistas, ¿no? Que básicamente se ven en las muñecas, en la espalda baja, hombros, cuello y también en los isquiotibiales por estar tanto tiempo sentados, ¿no? Y más nosotros los endodoncistas que quienes hacemos endodoncias complejas estamos 1 hora y media, 2 horas por paciente, ¿no? Así que estos estiramientos del flexor de la muñeca, extensor de la muñeca, los isquiotibiales, flexor de la espalda baja y del cuello y hombros son esenciales para nutrir a todos estos componentes musculares para que trabajen óptimamente. Los beneficios de estirar y descansar de forma programada es que mejoran el rango de movimiento y la flexibilidad muscular. Previene la isquemia muscular, los puntos gatillos y degeneración de los discos lumbares. Y al establecer esta serie de estiramientos programados cada 20 o 30 minutos, nosotros además de respetar una ley de ergonomía postural, vamos a promover una ley de ergonomía mental que se llama la técnica de Pomodoro, en la cual cada 20 minutos se toma un descanso de tarea y esto te va a provocar una relajación cerebral. La mayoría de los estiramientos que les mencioné en el slide pasado, yo lo realizo con 3 ciclos de respiración. Cuando realizamos respiración,
estamos promoviendo una relajación cerebral. Para nosotros los endodoncistas es mucho más fácil porque no tenemos que lidiar con la sangre o no tenemos que estar tan rápidos con lo que es, por ejemplo, como un cirujano, con la parte quirúrgica, ¿no? Así que se hace mucho más sencillo incorporarlo. Al principio no es fácil porque estamos mentalizados a terminar rápido o estar en las carreras, pero el efecto beneficioso de esto es increíble. Otra cosa que tenemos que trabajar es la conciencia postural. El primer ejercicio, el de la izquierda, se llama el Shin Tuck, con el cual yo, por ejemplo, utilizo estos dos dedos presionando el mentón y lo llevo hacia atrás, alineando la oreja con el hombro. Y lo hago 3 veces. 1, 2, y a la tercera vez me quedo de 30 segundos a 1 minuto. Así aprendí y con el paso del tiempo ya dejé de utilizar los 2 dedos porque ya el mismo cuerpo tiene una propiocepción en donde ya yo sé cuál es la postura de oreja sobre hombro. Y lo hago mientras conduzco, inclusive a veces mientras trabajo, estoy haciendo este movimiento. ¿Ok? ¿Para qué? Para que mis músculos del cuello sepan dónde tienen que llevar la cabeza, dónde tienen que posicionar la cabeza. El ejercicio de conciencia postural de la mano derecha se utiliza una pared para promover un alineamiento entre cabeza y espalda. Se utiliza la pared, colocamos y pegamos la pared, la espalda y los glúteos a la pared, perdón, y colocamos un paso adelante con ambos pies y podemos pegar todos los brazos también a la pared con las palmas apuntando hacia adelante y sostenemos la posición por 3 minutos. Haciendo esto la mayor cantidad de veces al día, vamos entonces a reentrenar a nuestros músculos posturales a que se coloquen en la postura neutral. ¿Ok? Vamos inclusive a sentirnos hasta más erguidos, hasta más altos. Ambos ejercicios, al principio, cuando quise reentrenar los músculos posturales, los hacía muchas veces al día. Inclusive hasta el día de hoy, ya que siento que tengo la conciencia postural, ya es parte de un hábito mío de siempre estar reentrenándolos, recodificándolos para recordarle a los músculos cuál es la postura que debemos tener. Entonces, esta es la imagen que yo quiero que ustedes se lleven a sus consultorios. Esta es la postura neutral de trabajo, en el cual si hacemos un trazo, obviamente la oreja está alineada al hombro, el hombro a las caderas. Y, por ejemplo, si trazamos una línea horizontal en mis ojos tienen que estar sobre esa línea horizontal o máximo 20 grados mirando hacia abajo. ¿Ok? Los brazos tienen que estar hacia adelante, o sea, o lo más pegado al cuerpo posible y desplazarse hacia adelante de 0 a 25 grados. 0 a 25 grados hacia adelante. El antebrazo tiene que estar paralelo al piso o de 0 a 15 grados hacia arriba. Y las caderas tienen que estar abiertas entre 110 y 125 grados, más no a 90 grados como aprendimos, porque ya veremos cómo es antinatural y disrumpe la armonía que debe haber en los discos, principalmente lumbares. Como vemos acá, se aplica anatomía, se aplica biomecánica. La biomecánica, la forma en cómo movemos y las fuerzas que hay sobre los distintos componentes articulados del cuerpo tienen que ser respetados o guiados por la anatomía. Dios es sabio, nos dio una anatomía. Si la alteramos, vamos a tener problemas. ¿Qué es lo que pasa en la odontología, no? Recordemos que el cuerpo humano no está diseñado para estar sentado, pero esa es nuestra realidad. Así que protejamos el cuerpo entendiendo esa anatomía, aplicando biomecánica y obviamente utilizando tecnologías que nos ayuden, que nos den soporte, ¿no? Entonces, si analizamos la anatomía de la espina dorsal, vamos a tener una concavidad en la cervical, que se llama lordosis. Después vamos con una convexidad torácica, que es la sifosis torácica. Después vamos con otra curvatura cóncava en las lumbares.
y después con la sacrocoxis, que es inamovible, al igual que la torácica. Las importantes, los puntos pulcros de donde nos movemos es desde la cabeza y desde la espalda baja, o sea, cervical y lumbares. Entonces tenemos que respetar esas curvas. Cuando nos sentamos y a 90 grados aplanamos la curva y ahí empiezan los problemas. Entonces necesitamos una silla que nos levante o que nos abra ese ángulo de las caderas. Como pueden ver en la imagen que les estoy señalando con el cursor, o sea, de las dos imágenes de la espina dorsal con las flechitas, en la imagen de la izquierda, ustedes van a ver que hay unas flechas adelante. Cuando ustedes se sientan en un asiento con inclinación negativa, abres el ángulo de las caderas, la pelvis gira hacia adelante y se respeta esa curvatura, esa concavidad o esa lordosis lumbar. Por el contrario, si nos sentamos en un asiento plano, la pelvis rota hacia atrás, se aplana la curvatura, los discos empiezan a unirse cada vez más, a pinchar, hasta que, permiso, influyendo en ese aplanamiento que puede afectar, ¿no? Entonces, permiso. Ok, la palanca es todo. Y estas zonas críticas de lumbares y cervicales son las que más se ven afectadas por estas malas posturas. Las C6, C7 y las L4, L5. Los brazos también necesitan un soporte. ¿Por qué? Porque en promedio pesan alrededor de 5.3% del peso corporal total, dependiendo del género, entre otros factores. O sea que hay un peso notable en los brazos y todo ese peso es soportado por los músculos del cuello, trapecio y de los hombros. Por eso es que hay muchos profesionales de odontología con lesiones de hombro y más si hacemos mucha abducción, separación del brazo de la línea media del cuerpo de forma muy frecuente o alcance hacia arriba. Es otra cosa que hacen los dentistas muy frecuente. Entonces se necesita un soporte para los brazos que permitan proteger a estas zonas mencionadas, ¿no? Y mi recomendación es inviertan en una buena silla ergonómica, que de paso es uno de los pilares de la ergonomía dental. Porque sin esta protección estamos desprotegidos, valga la redundancia. ¿Qué características deben buscar en una silla ergonómica? Que el asiento tenga alguna ligera inclinación negativa para abrir el ángulo de las caderas y proteger la pelvis, que es la fundación de las posturas sedentes. La silla más ergonómica, más importante en la oficina es la silla ergonómica. También tenemos que entender que el respaldar tiene que tener una forma convexa. Esa forma convexa es la que va a darle soporte a esa curvatura cóncava. Cóncava versus convexa, vamos a tener soporte. La mayoría de los respaldares de las sillas convencionales que vienen con nuestros sillones dentales son igualmente cóncavas. Por ende, cuando chocan, hay un espacio y nunca hay un soporte real. Lo tienes en la espina torácica donde no la necesitas, o inclusive en la cintura donde no la necesitas. Entonces, buscar un respaldar convexo, un asiento con inclinación negativa y un apoyabrazos, ya sea de orientación telescópica o que simplemente tengan un acolchonado. Porque en trabajos de precisión como el de odontología es indicativo y prácticamente mandatorio el uso de un apoyabrazos para poder que nuestras destrezas motoras finas sean más hábiles. Entonces, saquemos una cuenta. ¿Cuánto te puede costar, por ejemplo, una silla como esta? Una silla BQE, que son las más top, digamos, en el mundo. Una silla como esta te puede estar costando $1,300, digamos, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasa usted
en contacto con una silla ergonómica como esta, que oscilan más o menos por el precio las mejores, arriba de los $1000. Yo paso en contacto con esta silla más de 7 horas, muchas veces por día, y en mi colchón para dormir, yo no sé si duermo 7 horas en contacto con ese colchón. Entonces, el aditamento que más utilizamos, el objeto con que más estamos en contacto los dentistas es con nuestra silla. Inviertan en una buena silla, será la mejor inversión de su vida, se los garantizo. Ahora, ya habiendo peinado un poquito la biomecánica y la anatomía humana y de la postura neutral, ahora vamos a empezar a ver cómo posicionarnos en esta silla ergonómica con respecto a nuestro paciente y con respecto al microscopio, ¿no? Entonces, en ergonomía, todo se relaciona a posicionamiento, pero hay que seguir una secuencia, un sistema, en el que primero tiene que estar cómodo el operador, luego el paciente y luego el microscopio en el orden de posicionamiento. ¿Ok? Entonces, básico, el posicionamiento más que respeta las simetrías posturales del dentista es la que se ubica a las 12 reloj o a las 11. Cuando el operador trabaja a las 12 reloj, tenemos una simetría en nuestra postura, y si tenemos más simetría en nuestra postura, menos fuerzas como las gravitacionales o las mismas fuerzas de los músculos cuando empezamos a mover lejos de la zona media del cuerpo, para alejarnos en las 12 reloj, detrás de la cabeza del paciente, inciden sobre el cuerpo. Así que yo siempre recomiendo trabajen a las 12 reloj. Y les voy a enseñar cómo resolver todos los cuadrantes de la boca a las 12 reloj. Algunas veces, porque tienes un mobiliario que está muy cerca al cabezal del sillón del paciente, te tienes que girar un poquito hacia las 11 y está bien. Si es lo que hay, a las 11 no es una diferencia tan significativa que a las 12. Pero bueno, siempre tratar en la medida posible y si se puede y hay espacio, a las 12. Detrás de la cabeza del paciente. Hemos hecho algunos estudios que ahora estamos haciéndolo mucho más grande con una universidad en Michigan, utilizando un software que se llama 3D SPP, que predice las fuerzas posturales. Yo le envié 5 videos al profesor esta lo hizo con un profesor de la Universidad de Texas, El Paso, y crea unos avatars y unos diagramas, y si pueden ver las posturas a las 9 y a las 12, se pueden dar cuenta que a las 9 el diagrama se ve más inclinado de mi propia postura, realizando una limpieza. La tarea con la cual ejecuté los videos fue una limpieza dental, ¿verdad? Una profilaxis dental. Y pues se ven en los avatares y demás la comparación entre las 12 y las 9 del reloj. Y a su vez nos predijo cuáles son las fuerzas en la lumbar 4 y lumbar 5 y las fuerzas de compresión en la posición de trabajo a las 9 del reloj, la más lateral, fueron las más altas. Si necesitamos más población, pero nos dio una dirección de la suposición mía de que cuando trabajas a las 9, entre más lateralizas, más fuerzas de compresión pueden estar involucradas en distintas articulaciones. También es importante saber tener un sistema para posicionar al paciente. El paciente tiene que estar posicionado lo más horizontal posible, prácticamente totalmente horizontal, para poder colocar la boca en la posición más estratégica para la colocación de nuestras manos y la colocación del microscopio, para que el espejo pueda darnos la versatilidad de ver todas las superficies del diente y simplemente mover la cabeza del paciente de un lado para otro. Si el sillón dental está muy reclinado, va a alterarnos la posición del microscopio de nuestras muñecas y hasta de nuestra cabeza. Posición horizontal. Error que cometemos muy frecuentemente los dentistas es no indicar al paciente que llegue hacia el final del cabezal. Eso es algo que hay que decirle al paciente, por favor, llegar al final del cabezal. Porque si no realizamos esta simple indicación, la boca del paciente va a estar alejada de nuestras manos y eso va a hacer que inmediatamente el microscopio lo tengamos que tirar hacia adelante y nosotros acompañarlos con esa postura de cabeza hacia adelante, solamente por no indicar al paciente colocarse hasta el final del cabezal. Podemos utilizar almohadillas como estas, también para paralelizar un poquito los planos oclusales
y dar un poquito de comodidad al paciente y trabajar aún mucho mejor y que el paciente esté un poco más cómodo. De allí también podemos utilizar indicaciones verbales, tales como indicar al paciente de llevar el mentón hacia el pecho. Por ejemplo, cuando vamos a hacer un acceso en una premolar inferior o en un incisivo anterior inferior, ¿no? Un incisivo inferior. Y se le indica al paciente en la posición horizontal de llevar el mentón hacia el pecho y así nos va a presentar mejor las superficies linguales de esas piezas. Mentón hacia arriba es una indicación muy importante para cuando vamos a trabajar molares superiores o inferiores, porque nos presentan totalmente con ese simple movimiento hacia arriba, nos presenta las superficies oclusales de ambos maxilares para trabajar con el microscopio muy versátilmente. Y también los movimientos laterales de la cabeza del paciente para trabajar superficies vesticulares palatinas linguales, siempre que queramos, ¿no? Entonces, movemos al paciente, le indicamos al paciente y nosotros vamos a proteger nuestra economía de movimientos. Un tip muy práctico es que coloquen la boca o posicionen la boca del paciente a la altura de los codos del operador o ligeramente más arriba. ¿Para qué? Para proteger la postura de las muñecas y la posición del antebrazo, que ya mencioné que es de 0 a 15 grados hacia arriba. Y también va a posicionar la boca de tal manera que nos acerque a las distancias de trabajo del microscopio, si lo tenemos con un microscopio con objetivo fijo en 250, que es lo más normal, ahí te va a acercar mucho a esa distancia de trabajo, respetando la posición de tu cabeza, ¿no? Entonces, la boca del paciente a la altura de los codos del operador o ligeramente más arriba. Estos errores que ustedes ven aquí son porque no se supo posicionar bien al paciente. La primera imagen, el paciente está muy abajo, entonces el doctor alteró la disposición de los binoculares para poder llegar a la distancia de trabajo. En el medio, el doctor no le indicó al paciente de llegar hacia el final del cabezal, tiró el microscopio hacia adelante y así lo acompañó. Y vemos cómo se distorsiona la postura de la espalda-cabeza. Y en el tercer imagen, vemos que el sillón no está totalmente reclinado y el doctor tuvo que empujar hacia arriba el microscopio y asimismo hacer hiperextensión de cabeza para poder llegar a los binoculares. Entonces, hay que seguir un sistema. La regla de oro es que la boca del paciente esté a la misma altura o ligeramente más arriba de la posición de los codos del operador, que los binoculares se encuentren del microscopio, se encuentren en un ángulo de 100 a 120 grados con respecto al cuerpo del microscopio. Nunca 90, porque si no haremos hiperextensión de cabeza, ni tampoco más abierto, 120 grados, porque si no haremos flexión de cuello que de cabeza, ¿no? Entonces, el cuerpo del microscopio, lo más recomendado es que se encuentre perpendicular al suelo o ligeramente inclinado hacia el frente, sin grandes variaciones. Esta disposición que ustedes ven en esta imagen, yo nunca la toco con el microscopio, salvo en algunos casos muy específicos de pacientes que son o muy bajitos o tienen problemas en su espalda o geriátricos. Va a una pequeña variación en la angulación del cuerpo del microscopio, pero muy mínima hacia adelante. El microscopio por sí solo no garantiza un trabajo ergonómico si los conceptos de su uso adecuado no son enseñados y practicados de forma continua. Esto lo coloco como un llamado de atención de que si bien somos endodoncistas y nos hemos entrenado con el microscopio, hay un vacío muy grande de cómo utilizar el microscopio de una forma adecuada en la educación continua a nivel mundial. Ahora, si queremos ajustar o trabajar con el microscopio de forma fluida, sin interrupciones, durante todo el tiempo de trabajo, tenemos que alinear 3 factores. Ajustar la profundidad de foco durante el procedimiento. Eso se hace antes de empezar el procedimiento. Utilizar el espejo de una forma inteligente y activa. Y los movimientos anteros, posteriores y laterales de la cabeza del paciente, yo le llamo macromovimientos.
y los movimientos de espejo le llamamos micromovimientos. Entonces, si sabemos mover la cabeza del paciente, si sabemos utilizar el espejo y si al principio del procedimiento ajustamos la profundidad de foco, créanme que usted va a utilizar el microscopio el 100% del tiempo de trabajo, que es lo recomendado. No quiero ahondar mucho en el término de ajuste de profundidad de foco, porque es un tema, es bien difícil de explicar, pero grabé un video, intentaré explicarlo lo mejor que pueda. La profundidad de foco se debe ajustar en el máximo aumento del microscopio. Cuando no se ajusta desde el inicio del procedimiento, busquen una superficie del diente a trabajar. Por ejemplo, aquí yo estoy buscando la profundidad del piso. Si ustedes se fijan, yo empecé a trabajar en el mínimo aumento y cuando pasé a los siguientes aumentos se ve borroso. Miro que se ve borroso en cada aumento. Solamente se ve bien en el aumento que inicié, que fue en el mediano. Pero si lo ajustamos, el foco que se vea claro en el máximo aumento desde el principio, antes de empezar a usar la turbina, si se ve claro en el máximo aumento, ustedes se dan cuenta que en cada aumento que pasemos hacia arriba o hacia abajo, siempre vamos a tener un foco, porque la imagen es más plana en el máximo aumento y de ahí para abajo todo se va a encontrar dentro del rango de enfoque. Lo explico porque muchas veces intentamos empezar a trabajar vamos a hacer una endodoncia, una pieza número 26, digamos, ¿no? Y enfocamos en el mínimo aumento o en el mediano aumento. Empezamos a trabajar, pero cuando queremos bajar o subir la magnificación, se ve borroso. Es por eso. Lo que tienen que hacer es, vamos a empezar a trabajar en el 26, ustedes se van al mediano aumento para que tengan todavía campo de visión y no se pierdan. Enfocan con el mismo enfoque que se vea bien y de ahí saltan al máximo aumento y terminan de ajustar el foco y cuando en el máximo aumento se ve de forma clara, ya ustedes se garantizan que durante todo el procedimiento, si ustedes suben o bajan la magnificación, se encuentren en foco. Entonces, otro de los puntos para garantizar workflow es la visión indirecta. En este estudio que les mostré al principio de la Universidad de Gran Bretaña, una de las preguntas que le hicieron a los estudiantes es si se sentían confiables o confortables en el uso del espejo. Y solamente un 8% les indicó que sí se sentían confiados. Muchos de los problemas del uso del microscopio están relacionados a la falta del dominio en el uso del espejo. ¿Ok? Usen un buen espejo. Espejos de rodio siempre van a darle una mayor índice de refracción, van a dar, se va a ver una imagen muchísimo más clara. Ahora, no es solo el tipo de espejo, que obviamente siempre es mandatorio y lo recomiendo, usen espejos de rodio, no de doble superficie, porque le van a dar dobles imágenes y van a desmejorar o despotenciar la maravilla visual que vamos a tener con el microscopio. Entonces, es saber cómo mover ese espejo. Si nosotros utilizamos el espejo y lo sostenemos de una forma, utilizando puntos de fulcro, por ejemplo, si aquí se fijan en estas imágenes que les estoy mostrando, aquí hay un dedo fulcro que va a cambiar dependiendo del cuadrante y el diente que vayamos a trabajar. Pero utilizando un punto fulcro y un buen agarre del espejo, más o menos a la mitad del mango, vamos a poder hacer movimientos de rotación y traslación. Y así vamos a poder ver con simples micromovimientos, vamos a poder trabajar los distintos cuadrantes del diente con solo micromovimientos. Y esto te va a dar mucha versatilidad. Otra cosa es cuando utilizamos visión indirecta y la sumamos a la magnificación con la cual trabajamos. Si ustedes trabajan con una magnificación baja, cuando trabajan de forma activa, es decir, cuando utilizan la pieza de alta, o utilizan el motor de endodoncia, cuando quien hace cirugía va a hacer algún corte, trabajen en baja magnificación. Si se fijan la cantidad de flechas que son para mí elementos de información, por ejemplo, ver el espejo, la cabeza del espejo,
la fresa, cuántas piezas vecinas veo, el ángulo, el eje axial, el diente en el espejo, el otro diente en el espejo. Cada vez que pasan a magnificaciones más altas, ven que la cantidad de flechas o de información es menor. O sea, nosotros necesitamos información para que nosotros podamos trasladar nuestros dedos de forma cómoda cuando usamos el microscopio. Pero cuando utilizamos magnificaciones muy, muy altas, por ejemplo, para hacer trabajo activo, perdemos campo visual, pero ganamos detalle. En fin, utilicen casi siempre, yo utilizo casi el 85% de mi tiempo de trabajo, el 4x o 6x de mi microscopio, o sea, los dos pasos de magnificaciones más bajos. Y los dos mayores, 16 y 24, o el 10x, los utilizo solamente para inspeccionar, guiarme, cerciorarme y generar certezas en el diagnóstico o en lo que estoy haciendo. Para después trabajar de forma activa con mi punto de ultrasonido, etcétera, en los menores campos. Yo necesito información, mucha información, sobre todo el eje axial de las piezas de mano, etcétera. Regulen el flujo de agua, ya que trabajamos con espejo, eso hace un splash hacia el espejo y es muy incómodo estarlo limpiando constantemente. Entonces ahí necesitamos la ayuda del asistente, pero también regular el flujo de agua, no tanto, no tan poca. Aquí hay una serie de pasos en la cual yo trato de explicar cómo es el paso a paso con el espejo. Primero se coloca el espejo en la boca, después colocas la pieza de mano entre el espejo y el diente, luego en el cuarto paso alejas el espejo de la pieza de mano. ¿Para qué? Para alejarla de la presión del agua. Después utiliza una succión alta cerca de la salida de agua de la pieza de mano para que inclusive minimizar aún más la cantidad de agua que va a salpicar al espejo. Y luego tener un asistente que esté constantemente accionando el aire de la jeringa triple para eliminar lo que es el fog y lo que es el splash de agua, ¿no? Constantemente. Esta es un diagrama que yo hice para enseñar cuáles son los puntos fulcros dependiendo del cuadrante y el diente que vamos a trabajar, incorporando estas imágenes para guiarse cuál es la angulación del espejo. Por ejemplo, esta es para trabajar en los incisivos superiores, se utilizan como punto fulcro. Si eres derecho, la pieza 23, 24 y 25, ¿verdad? Ahí es donde vas a colocar este dedo para poder tener un mejor efecto pivote y más estabilidad y poder hacer los movimientos de rotación y traslación del espejo. Y eso cambia dependiendo de cada cuadrante, etc. Otra cosa que como endodoncista fui incorporando es aprender a utilizar la visión indirecta y directa mientras trabajas con el microscopio. Es difícil porque, ¿cómo explicamos esto, no? Mientras estás realizando un procedimiento a baja magnificación, tú vas a tener información perimetral, circunferencial y en profundidad. Toda esa información o el trabajo que necesitas hacer de forma perimetral y circunferencial, usted lo va a estar haciendo a través de sus binoculares, pero lo va a estar ejecutando, puede ser con visión directa. Yo estoy viendo el tope tocando la cúspide de referencia, pero también estoy viendo a través del espejo en profundidad la punta de la lima cuando está accediendo a los conductos. O sea que siempre hago ese switch de visión directa e indirecta a través de los binoculares, pero para eso tienen que trabajar a baja magnificación. Información y angulación. Otras recomendaciones es, hay ítems ergonómicos que son muy importantes para el microscopio y que siempre recomiendo cuando vayan a hacer un upgrade de tu microscopio, pues que lo puedan incorporar. Hay sistemas multifocales que ya para mí han sido un agente de cambio y de aplanamiento de la curva de aprendizaje de microscopio brutal, digamos, ¿no? Que es el sistema multifocal. Por ejemplo, yo tengo dos microscopios que son de objetivo fijo en 250
y tengo uno con un multifocal y el confort y el manejo de los pasos de magnificación y del enfoque es muy, pero muy sencillo. Cuando tienes tanta distancia, casi 200, ahora inclusive hay sistemas multifocales de 250 milímetros de recorrido, el doble de lo que yo tengo con el fijo, con el sistema de microenfoque que te da 1.6 milímetros. Muy poquito de recorrido, muy poquito el microenfoque cuando tienes objetivos fijos. Así que es muy importante, si vas a hacer un upgrade, considerar un multifocal. Y también algo que es muy importante es el extensor de binoculares, que es una pieza que se coloca entre los binoculares y el cuerpo del microscopio y que, como dice el nombre, te extiende los binoculares hacia tu postura neutral y que no tengas que hacer este ligero movimiento hacia adelante si no lo tienes. Cambia. Aquí pueden ver la distancia focal, cómo la puedes maniobrar fácil con un objetivo multifocal que te da la versatilidad de recorrido de 14.8 centímetros de manejo de distancias. O sea que nunca, es súper sencillo utilizarlo. Entendamos el concepto de campo de visión, que es lo que le explicaba. A mejor aumento, usted va a tener mucha más información. Ahí ves la orientación de la fresa, la angulación de la cabeza de la pieza de mano, ves los dientes vecinos, ves la mucosa, etcétera. Cuando pasamos a mediana magnificación, que es el 10 por en mi microscopio, ves cómo se hace más crítico, se va comprimiendo el campo visual y la información es mucho menor. Pero en el máximo momento tenemos un campo visual totalmente comprimido, pero por ejemplo, miren qué bien se ven el diamante de esta fresa, ¿no? Tienes mucho detalle. Entonces hay que ser inteligente cuando utilicemos la magnificación. Y ese es el mensaje con lo que es el campo de trabajo. Para mejorar el flujo de trabajo con el uso del microscopio, recomiendo utilizar una magnificación alta para ver detalles y baja y media para trabajar de forma activa con nuestros distintos instrumentos. Si congregamos las imágenes de los incisivos inferiores, molares superiores y movimientos con el espejo, o sea, espejo, paciente e indicaciones, micromovimientos y macromovimientos, los puedo expresar en este video. En el primer video le voy a indicar al paciente, aquí en este momento, que coloque el mentón hacia abajo y ustedes ven cómo se presenta en la pantalla claramente la superficie lingual de ese incisivo inferior. En un molar superior, yo le indico al paciente que mueva la cabeza hacia arriba y ustedes se fijaron cómo se centraliza la imagen del diente en la pantalla, que es básicamente lo que yo estoy viendo a través de los binoculares. Si el paciente baja el mentón, que es un reflejo que hacen casi todos los pacientes, miren cómo se altera esto. Solo con indicarle que le lleva hacia arriba, ya centralizamos la imagen. Y en el tercer video podemos ver cómo yo muevo esos micromovimientos casi que imperceptibles con mis dedos, cómo se ven en la pantalla, movimientos de traslación y de rotación. Con estas técnicas de micromovimientos, macromovimientos y ajuste de profundidad de foco, vamos a utilizar el microscopio 100% del tiempo de trabajo. La asistente dental es esencial. Cómo diseñamos nuestra oficina es esencial, porque necesitamos respetar distancias de trabajo que salvaguarden nuestros movimientos y que los movimientos nuestros sean solo para ser precisos dentro del diente o dentro del procedimiento que vamos a hacer en la boca. Entonces, por ejemplo, esta es una imagen de un colega de Houston que me envió para una revisión y imagínense que la pieza de mano de él está detrás de él. O sea que siempre tiene que estar girando. Eso tiene que eliminarlo porque le está matando la espalda. Y este de mi amigo Jorge Zapata en Utah, a la derecha, que no tiene espacio para trabajar a las 12 reloj, tiene que moverse hacia las 11 porque está todo comprimido. Ahí él la tiene más difícil porque no puede desarmar todo eso, es muy caro, así que no le queda más nada que trabajar a las 11. Básico,
Para que entrenen a su asistente, la posición del asistente debe ser a la izquierda del operador. El muslo izquierdo del asistente se debe encontrar paralelo al hombro del paciente y de la boca del paciente. ¿Ok? Y debe haber una mesada entre doctor y asistente para reducir la distancia de alcance horizontal. La silla ergonómica para la asistente es fundamental e inviertan en una silla ergonómica para su asistente, porque si el asistente trabaja mal, usted trabaja mal. Así que todos estos parámetros de receso, de estiramiento, todo también va para el asistente. Sí es indispensable que el asistente tenga una silla, lo que se llama foot ring, para que coloque sus pies y los apoye allí y no le floten en el aire. ¿Por qué? Porque los ojos del asistente se deben de encontrar 10 centímetros por encima de los ojos del operador para que tenga un acceso visual eficiente que respete sus posturas. Si se encuentra en la misma zona, a la misma altura del operador o más abajo, va a tender a encorvarse para poder mirar. Entonces, como la silla tiene que estar alta, necesita un apoyo de pies. Y estas son las 3 zonas de alcance horizontal que debemos incorporar. Básicamente, la zona de uso, la zona de tránsito constante es donde está la boca y el pecho del paciente, que son zonas que te quedan al alcance del movimiento de tus codos. Las zonas que están al alcance del movimiento de los hombros son las donde vamos a ubicar los instrumentos o equipos más frecuentes, y los de uso ocasional van a ir en una mesada aparte que solamente lo vas a trasladar cuando lo vayas a utilizar, que es, por ejemplo, los clamps, la goma dique, el cavit, etcétera. Son cosas que van se usan ocasionalmente. Okay, entonces, si organizamos todo por zonas, vamos a ser mucho más eficientes y la distancia de alcance horizontal, por ende, nuestros movimientos van a estar dentro de los límites de lo saludable. Y yo me gusta decirle como tratar de manejarlo como en un triángulo de influencia, en el cual en cada vértice se encuentre el operador en un vértice de este triángulo, el otro la asistente, y en el otro vértice se encuentran los instrumentos de uso frecuente. Y en el centro de este triángulo se encuentra la boca del paciente con los instrumentos que más utilizamos, que es la zona de tránsito, donde se va a dar la transferencia de instrumentos constantemente entre asistente y operador. También es ideal que se encuentren pantallas para que el asistente pueda interceptar y aprender y que pueda haber mayor sinergia en el trabajo entre asistente y operador. En el trabajo con microscopio es indispensable la ayuda del asistente, porque todo lo que pase fuera del campo visual, es decir, todo lo que esté fuera de nuestros binoculares, tiene que ser manejado, dominado por el asistente, y nos los tienen que poner en nuestros dedos y en nuestras palmas de las manos los instrumentos. La asistente tiene que estar constantemente llevando el aire al espejo para secar, para mantener limpio el espejo y que nosotros vamos a trabajar sin interrupciones. Entre más interrupciones hayan, para estar cambiando, por ejemplo, fresas, para estar limpiando el espejo, para estar haciendo cosas que no tenemos que hacer, más afectamos la parte cognitiva del trabajo, nuestra capacidad de tomar decisiones y de discernir de ciertos modos ciertas cosas a nivel de función de corteza cerebral. Eso también está estudiado. La asistente también tiene que realizar el cambio de fresas. No lo haga usted, no esté girando, no esté cambiando. Usted coloca, toma la pieza de mano, la pone en la altura del pecho del paciente y que el asistente haga el cambio de fresa y se la ponga en la mano de vuelta. Este es más o menos un corto en forma rápida de cómo trabajo yo con mi asistente. Los movimientos míos, los movimientos de ella. Que sean movimientos
controlados. Y si ustedes se fijan, yo me concentro en lo que estoy haciendo y que mi asistente domine lo demás. La idea es que el uso del microscopio no sea ni intermitente ni ocasional, sino que se utilice de principio a fin, porque de esa manera vamos a proteger nuestro cuerpo de principio a fin y la calidad de cada paso de principio a fin. No lo utilicen solamente para un acceso y después lo colocan en la pared y se ponen sus lupas. Eso es una cosa que no se debe hacer, debe ser prohibitivo. Enfrenten la incomodidad de tener que hacer todo con el microscopio y utilícenlo con los pasos de magnificación más bajos para que no tengan no se pierdan ni se frustren, ¿no? Y mucho espejo. Y aquí les voy a colocar un video que es bastante pesado, traté de comprimirlo, pero espero que fluya, que ya básicamente es como un compendio del posicionamiento del paciente, siempre indicándole que llegue hacia el final. El paciente está bastante en posición horizontal, silla ergonómica, disposición del microscopio, cómo lo llevamos hacia nosotros y nosotros nos pegamos lo más posible hacia la boca del paciente, cómo hacemos el ajuste de profundidad de foco desde el principio, si está algún punto del diente en foco, en el máximo nivel de magnificación, garantizamos ese ajuste de profundidad de foco. La economía de movimientos también es importante. Cómo el asistente nos pasa nos transfiere a nuestras manos, a nuestros dedos, para respetar las leyes de ergonomía. Básicamente, movimiento de dedos y de muñecas para recibirlos. Cómo trabajamos más que todo en pasos bajos de magnificación, posición de muñecas. Yo utilizo unas bandejas de pecho que las traigo de Holanda, son diseñadas ultra livianas especialmente para reducir la distancia de trabajo horizontal. Y básicamente cómo hacemos ese workflow con el asistente, cómo transfieren los instrumentos y cómo hacemos cada paso protegiendo nuestro cuerpo el 100% del tiempo de trabajo. Cómo hacemos nuestros estiramientos, que esto no es para la cámara, sino que es algo que hacemos siempre. Extensor de muñecas, flexor de muñecas, espalda baja, ciclos de respiración, hombros, cuello, y retornamos a nuestro trabajo siempre protegidos con una muy buena silla ergonómica. Y cada paso siempre protegidos. Bueno, ya casi que estamos terminando la presentación y pues nada, volverlos a invitar a que quienes quieran explorar un poquito la Academia de Microscopía Dental Americana, aquí está el link para que puedan ver la página web. Tenemos muchos cursos virtuales para usuarios de lupas ergonómicas, para usuarios de microscopio y presenciales. Tenemos 4 fechas en Carolina del Norte, junto con el doctor William Linger. Lo hacemos en conjunto allí, en su oficina, que está súper bien equipada con microscopios y lo realizamos con una simulación muy acertada para el entrenamiento en técnicas de endodoncia o de prostodoncia, con 4 fechas al año. Así que nosotros felices de recibirlos. Y nada, en nombre de mi familia, que siempre los llevo conmigo donde voy, les agradezco la oportunidad de haber platicado con ustedes de este tema que me apasiona tanto, que se queda corto pues el material que tenemos, pero bueno, pues poco tiempo. Y nada, aquí tienen mi contacto, mi link y siempre para servirles siempre.